es tiempo para la tertulia, es tiempo para el análisis político. Y para que me ayuden en ese objetivo, hoy nos acompaña nuestro compañero y amigo, el periodista Alberto Benzaquén. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Vamos a tratar de hablar de cuestiones políticas y para eso tenemos con nosotros a Toni Roderick de Los Verdes. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. A Emilio Folgar de UPyD. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Es un placer. Y Amin Azmani, del Comité Federal del PSOE. Gracias también por estar con nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Alberto, échame una mano. ¿Cómo se está presentando la actualidad política en Melilla? Estamos en pleno año electoral. Dentro de 40 días apenas tenemos unas elecciones. ¿Cómo testas un poco lo que se está viviendo aquí? Hombre, estamos ahora mismo inmersos en una situación compleja. Compleja desde el punto de vista de aquellos que quieren subvertir el orden democrático para tratar de ganar por la vía de los juzgados aquellos que saben que van a perder sí o sí en las urnas. O sea, aquí hay un dato objetivo de la realidad. El Partido Popular va a ser el partido más votado en las próximas elecciones. El debate es, a ver si quitamos Imbroda por la vía del Supremo, pierden un par de escaños. A ver si ahora con esta historia de la Tosca, que es un cuento de ciencia ficción, yo lo estoy leyendo y es una película de ciencia ficción todo, podemos quitar a unos cuantos más y entonces le decimos que si la corrupción, que si la no corrupción, y entonces pues ya le podemos quitar unos cuantos votos más. Es decir, que tú estás convencido que el tema de la corrupción va a presidir la campaña. ¿Estáis todos Para nada, de acuerdo? yo para nada, No, bueno, para nada. Me estáis diciendo que hay a día de hoy que quieren capitalizar todo Sí. el tema del sumario de la operación Ópera. Escúchame, si me permites, es triste, pero cierto, que en España, y tenemos ejemplos claros, Valencia, caso Gürtel, la corrupción al final no pasa factura política en las elecciones, ¿no? Y es algo que es triste porque las personas que creemos en la democracia y las personas que creemos en un sistema político digamos limpio, nos duele que, por ejemplo, el Partido Popular, por ejemplo, tuviera mayoría absoluta en las pasadas elecciones valencianas, ¿no? En la Comunidad Valenciana. Y también nos duele que, por ejemplo, en Madrid es cierto que el Partido Popular no va a gobernar con mayoría, pero sí va a ser el partido más votado. Bueno, ¿hablas a nivel nacional o aquí en Melilla? no, te he puesto varios ejemplos concretos, ¿no? Valencia, mayoría absoluta, Madrid, mayoría simple en las próximas elecciones, porque lo saben ellos y lo sabe el Partido Popular de Madrid. Te veo muy convencido, ¿eh? No es que esté convencido, es que estoy completamente seguro y de hecho ya se han buscado sus marcas blancas, ¿no? Tipo Ciudadanos, para ver si en Madrid podemos gobernar con un partido que ¿Qué les cabrea a esta gente? ¿Qué les cabrea a esta gente? A ¿Cómo estos se de nota que UPyD? Emilio es de UPyD? Se han fijado, ¿no? Acusando rápidamente a Ciudadanos de que es una marca blanca del PP. Sí. Pero es que lo que sabemos hasta ahora es que hasta ahora no ha tenido influencia la corrupción. Eso no quiere decir que... no han tocado poder. Exacto, no, que eso quiere decir que a partir de ahora no tenga influencia. Porque sí que es verdad que la gente, lo que captamos en la gente es que está muy harta de las viejas maneras de hacer política, ¿no? Y lo que pensamos es que va a haber un cambio, si no muy significativo, sí importante en las elecciones a partir de ahora, porque la gente está, ya digo, muy harta de las viejas formas de hacer política, sobre todo. Pero ese es el discurso Tony, que estamos siguiendo, que estamos siguiendo a nivel nacional en todas partes. Sí. Que si se ha acabado el bipartidismo, que si ya basta de la casta, vienen movimientos nuevos como Podemos, por ejemplo, y parece ser que el único argumento que están ofreciendo es, como estamos cansados de lo que hay que votarnos a nosotros porque somos la única solución. ¿Eso es de verdad el leitmotiv de esta campaña? Bueno, yo no sé si hay que votar a un partido o a otro. Lo que nosotros pensamos es que la gente ha de hacer una reflexión profunda, y es si las viejas maneras de hacer política, la política que conocemos hasta ahora, es lo que la gente quiere para el futuro, ¿no? Y nosotros pensamos que ahí sí que la gente ha de decantarse más tarde o más pronto, y que ahora yo creo que es el momento en que la gente va a decidir otras cosas. A mí, cuando oyes hablar de la vieja forma de hacer política, desde el PSOE, ¿te das por aludido? Bueno, yo antes de hablar de los rentabilizadores del descontento, que como califico a los de la formación política Podemos, yo sí, aterrizando en clave local, bueno, yo creo que quien sienta en el Tribunal Supremo, Alberto, no es la oposición, es un funcionario público de la ciudad autónoma, que es quien señala al gobierno, el presidente democráticamente. Bueno,
del interventor general del Estado. Efectivamente. Paradójicamente, ¿Quién señala? Vía Facebook. Muy bien, lo que sea. Evidentemente no soy yo, ni creo que nadie de los que estamos aquí tenemos la capacidad ni la información suficiente de acusar al presidente de la ciudad de culpable. Eso lo tiene que definir el Tribunal Supremo. Me alegro mucho que hables de encausados en juicio. No, un momento. Gracias a partidos políticos. Porque entre las cosas, hablo de que no es una cuestión de un partido político. Es el único partido que dedica el presupuesto a denunciar casos de al margen de campañas electorales que está haciendo ahora Emilio, yo quería ir en clave local. Yo sí puedo acusar directamente al presidente de la ciudad de datos muy concretos. Emilio, dejamos de terminar. Si tú me permites, y además creo que compartimos esta información y estos datos, que son objetivos. Es decir, en una población de 85.000 habitantes tenemos 13.000 parados. Es decir, el 30,5% de desempleo, cuando la media nacional está en un 23,7%. Esto es un dato objetivo y esto es responsabilidad pública directa de un gobierno. Ni el dato poblacional es objetivo, ni el dato de parados 84.500 habitantes. Ninguno de los dos. 84.500 habitantes según... 84.000 según la EPA. Este dato. Si lo es, a ver, tenemos... Emilio, yo entiendo que tú tengas mucho que hablar, pero cuando yo vaya a responder tú me dejas. Ya, yo te lo pido, por favor. Porque si lo que quieres es capitalizar todo esto, mira, yo es que os interrumpáis con un poquito de orden. Discúlpame. Pero es que no para. Para mí un debate, la interrupción es básica, si no, no hay debate. Pero si y con Alberto llevo algo así como 9 años. 8 o 9 años haciendo tertulias. Pero, por favor, deja que termine a mí para que yo pueda contestar. Cuando hablamos de debate político y de discusión, es cierto que hoy por hoy necesitamos un debate político en Melilla. Y llevamos 15 años con un gobierno que jamás se ha planteado ni debatir con el resto. Pero si tú debates todos los miércoles con el gobierno. Señores, a ver, pero que Javier nos plantea una cuestión a lo que vamos no ha creado una a lo que vamos por tanto. El debate político en Melilla no existe porque todo se reduce a las acusaciones de unos y otros del tema de corrupción. Bueno, quiero decir, a ver, si vamos al seno de la Asamblea de la Ciudad, es decir, jamás se ha constituido una comisión de investigación en las últimas décadas, no hay una comisión de control al gobierno, no se permiten comisiones específicas para tratar un asunto en concreto. El 95% de las mociones presentadas por todas las formaciones políticas, no solo de una en concreto, del líder de la oposición, de todas las formaciones políticas, han sido paralizadas en respuestas por escrito, ni siquiera en comisión, por parte del gobierno. Es decir, ¿qué vía tiene la oposición para fiscalizar al gobierno? Pues le queda o la vía mediática, que ya sabemos cómo está subvencionada, o directamente ir a los tribunales. Pero también estás hablando de corrupción como si solamente estuviera en el Partido Popular. No, para nada. Gregorio Escobar, por ejemplo, fue acusado de la compra de voto por correo y por eso tuvo que quitarse el medio del PSOE. A ver, es decir, claro, y además son planteamientos totalmente diferentes. Es decir, el dirigente del Partido Socialista, es decir, un número importante de compañeros, están señalados 27. por dos testaferros del Partido Popular. Una zarca, vamos. Dos personas que dos testaferros del Partido Popular, que uno resulta paradójicamente que era empleado del Partido Socialista. Efectivamente, lo fue y luego pasó a ser testaferro. Si me permite el moderador, vuelvo a interrumpir porque creo que esto es un debate abierto. Esto es un debate abierto. Vamos a ver, a mí, el Partido Socialista en Melilla tiene 2 diputados en la Asamblea, ¿vale? ¿Me quieres contar qué han hecho esos 2 diputados en la Asamblea de Melilla para cambiar la política que tanto criticáis? O sea, están ahí sentados, tienen 2 cargos, tienen 2 sillones en la Asamblea. Dame un ejemplo, solamente un ejemplo, en el que ellos 2 hayan hecho o hayan intentado, ¿vale?, que lo que está ocurriendo en Melilla, que todos los ciudadanos lo padecemos, ¿vale?, cambie. Bueno, pues te doy datos concretos, ¿no? A ver, te puedo responder. He visto los plenos, me he tragado los plenos en Televisión Melilla, la cadena Amiga, pero de verdad es que no he visto que hayáis hecho nada por cambiar esto. Si hay una pregunta concreta, y con 2 diputados, deberá haber una respuesta. Pues con 2 diputados frente a un gobierno de 16 diputados y con toda la maquinaria, con los 15 diputados y el macrogobierno, que por cierto creo que se gastan 3 millones de euros en cargos de gobierno
y personal de confianza. 4. Bueno, ejecutado 4. De esos 3 millones, Presupuestado. algo va en vuestro Pero grupo. a la oposición, esa que te refieres al Grupo Parlamentario Socialista, Sí. donde hay 2 diputados, pues se han presentado más de 20 mociones. Esos señores diputados que tú te haces referencia. 20 mociones ¿Sabes en 4 cuántas- años. sabes 20 cuántas- mociones en 4 años. No Joder. hablo de 4 años, hablo de Os los 2 últimos habéis actos. hinchado de currar, tío. Y Os te doy un hinchado de dato currar. concreto. ¿Sabes cuántas han sido aprobadas o tramitadas? 0. No, creo que una, a mí. ¿Te Cero. acuerdas aquella de la de los sí? No, hay una que Y luego también te hay digo, una, hay otro una, representante, hay una. te digo también que ha logrado la oposición, sentar a la consejera de Cultura en el banquillo. te doy Porque una todavía no ha sido capaz de justificar. Te doy una información, determinados libros. te voy a dar una Te pongo información. otro Mira, caso. para tu interés. Se han impugnado los A presupuestos mí, de la ciudad del 2010. discúlpame, el juzgado de instrucción número 1, que es el que tiene esa consejera que ha sentado el banquillo, mira, esto me lo voy a guardar yo para el martes, para mi programa, pero va, te lo adelanto aquí. Ya ha demostrado y tiene probado que los libros existieron. ¿Vale? Bien, Si pues te sirve de queremos algo, a la Constitución, no sea pues ya está. hoy, que no espera ni a la EPA si para... te sirve de algo, ya A lo ver, tienes. Tony, que está claro que no te dejan meter baza. Con la que está cayendo en Melilla, Emilio. con la que está cayendo en Melilla, que nos preocupemos de los libros de cine. No, yo lo extranjeros, que, con la que está cayendo. lo Pero que me bueno. gustaría que los televidentes pudieran analizar es que estas maneras de hacer política, de las acusaciones, De tú más. de unos partidos contra otros, de un poco... es un teatro que los miembros de la vieja política hacen continuamente y hacen más cuando nos acercamos a las elecciones, ¿no? Sí. Y que eso no le interesa. Yo creo que esas cosas le resbalan muchísimo al ciudadano no le corriente. interesan, pero No. está claro que entre los partidos se convierte en la piedra de toque y en el arma arrojadiza Sí, pero, en plena campaña. sí, pero hacen un teatrito, luego se van a tomar su cubata juntos. Es verdad. ¿Sabes lo que quiere decir? Y eso... Al final, No tomo al un fin- cubata con ningún al final es un Entre otras teatro. cosas porque Yo no tampoco, bebo, que no yo toma. porque no Yo bebo. tampoco, ¿no? Al Pero final- partiendo de datos concretos. Al final es un teatro. Pero ¿sabes? lo que le interesa, yo creo que lo que interesa a la gente es que, a ver, qué propuestas nuevas, valuosas, que tengan valor para la gente se pueden presentar y qué cosas son buenas para los melillenses y las melillenses. Y este teatrito, pues ya cansa un Pues poco. de eso que acabas de decir yo no he oído absolutamente nada. Hombre, Tony, yo sé que tú llevas poco tiempo aquí y evidentemente te cuesta trabajo ver la realidad de esta ciudad, objetivamente hablando. Esta ciudad no tiene absolutamente nada que ver con la Melilla de hace 10 años, ¿eh? Desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de los transportes, por ejemplo. Que no tenemos Hombre, contrato. No, ya tenemos contrato, opción Alberto, transmediterránea que me muero de risa. Eso sí que me da Vamos a pena. ver. Eso sí que me da pena. Eso lo podríamos Alberto, hablar, Eso lo de sí que me da pena. Alberto, Señores, si habláis todos a la vez, Emilio, nuestros déjame, de espectadores... verdad, te lo pido por No, favor. pero Déjame no se entera. decir una frase, de verdad, una. Sí, de verdad, pero me sentiría perdóname, gusto. y llevo Nada, muchos chico. años contigo en la tele, Pero pero si con el perdóname. hecho de que lleves muchos años conmigo en la tele, por eso, déjame Sí, hablar. pero perdóname, Pues nada. no me puedes hablar de una Melilla fantástica y Pero si no te presenta nada. fantástica y Emilio, maravillosa. te voy a sacar cuando- tarjeta amarilla, de verdad, ¿eh? Sí, No, vale. sácamela. Sí, porque me encantaría que los espectadores oyeran algo de lo que tratáis de decir. Si habláis todos a la vez es imposible. Sácamela. Pero a mí, Pero no me digas. a mí como melillense me duele mucho que se hable de una Melilla fantástica. Pero si no has dicho todavía con nada. plazas, rotondas Vale. y nuevas infraestructuras. Pero ¿por qué no escuchamos? Pero con el nivel de paro más alto de la Unión Europea, el nivel de familias en el índice. No somos el paro más alto de la Unión Europea. Sí, de No. España y Canarias, sí, No. sí, lo sé. No, a ver, No, dato Como no, región, no, sí. no, no. Dato Como concreto. como región, Paro juvenil. como No, región, paro sí. juvenil solo. El sí, Paro sí, sí. juvenil solo. Vale, Ya es y de la mucho. mujer también. No, Vale, no. me da igual. Pero me O sea, dejas hablar aunque sea 2 minutos, Emilio. Te lo pido por favor. Pero Alberto, Bueno, pues nada, chicos. que a mí me encanta Melilla y yo soy el más melilleta que existe en esta mesa Alberto, y lo aquí- seré aquí- siempre, pero por favor, estamos en una situación crítica en la que llevamos 15 años de un gobierno que no ha planteado Emilio, hace nada. 15 años tú estabas en el PP. Vale. 15 años. Emilio, hace 15 años tú estabas en el PP. ¿Qué me estás hablando? 16. Vale, perdón. Bueno, pero... 15 Alberto, años pero ahora en el que Emilio no está en plan- UKID y lógicamente el discurso... Pero tiene ¿cómo que ser 15 otro. años? Pero vamos a ver, Alberto trataba de explicarnos Que no, lo que él considera positivo de los últimos 15 años de gobierno del PP. Deja que nos lo explique Sí, y después nos lo y entonces a explica, continuación no pasa podréis nada. rebatirle si es que le escuchamos. Por favor, Alberto, a ver si es Yo posible. decía, la ciudad... Igual equivoca el formato, pero yo pensaba que era. No, Bien, tu bien. patía es el látigo y que no no yo. que podía interrumpir. Sí, pero equivocado. para eso dejemos escucharnos unos a otros, ¿no? Venga, Por favor, Alberto. perfecto. Yo decía, Melilla ha cambiado muchísimo desde el punto de vista de la fisonomía, desde el punto de vista de la construcción de vivienda, desde el punto de vista de la construcción de infraestructura, a lo que el Partido Socialista ha contribuido muchísimo. Porque yo creo que yo tengo 2 peros de la gestión del gobierno del Partido Popular, y lo digo claramente.
Uno, la paralización del hospital. Yo eso no lo entiendo. Vale que al principio hubo una controversia enorme, que si había un reformado, que si no había un reformado, que si habían engañado a una empresa, que si no habían engañado... Vale, pero es que llevan 4 años. Creo que hay un militante destacado del Partido Popular que además lo tiene hasta por días, que lo pone en el Twitter, que es Julio Base, pero no me acuerdo los días. Vale. Ese sería el pero. No, y el otro pero es el problema que nos han dejado aquí con el tema de las viviendas. O sea, aquí se están construyendo viviendas ahora y no tenemos viviendas. Ahora se han construido, se van a entregar creo que en junio, pero al final resulta que no van a ser en junio las primeras 40 y tantas. Pero del resto, también otra cosa que destaco del Partido Socialista, y no lo engaño, el último centro que se ha construido aquí, yo no sé, a mí antes del colegio de Estopiñán, ¿cuántos años hacía que no se construía un colegio? Que se inauguraba, se ponían... Bueno, en Enrique Soler, pero una iniciativa privada completamente. Vale. Pero el resto en la ciudad está infinitamente mejor. Hace su balance positivo. Bastante positivo. Con el que no coincidiréis seguramente. A ver. Son 15 años, coño. Si en 15 años no han hecho nada, por favor, vamos a ver. Que no vamos a decir, a mí, perdona, una frase de 10 segundos. Si en 15 años un gobierno no hace nada, echaré con mi aparte. Yo entiendo, y es normal, y reconozco que el gobierno de Imbroda en Melilla en 15 años ha conseguido cosas. Tenemos una zona de San Lorenzo sin parking debajo, tenemos ciertas cosas en las que la ciudad ha mejorado. ¿Y de la mano del gobierno de UPyD cuántas cosas tenemos? Y lo tengo, no, es que no ha gobernado. ¿Y por qué no ha gobernado? Porque, vamos a ver, porque los ciudadanos no quieren que gobernéis. Que son nuevos. Emilio, pues, no, nuevo no. Bueno, nuevo desde hace ya 8 años, nene. Nuevo hace 8 años. Fíjate con el nuevo. Alberto, Ya. si quiere, entramos en el debate de la red clientelar de los partidos que gobiernan. Es un debate que también podemos abrir. Cuando tú quieras. Tendremos ocasión de hablar. Tenemos muchas semanas. Como vamos a hablar mucho, tendremos ocasión de hablar de redes clientelares. Si Emilio me deja, pues... Por favor, aquí ya no pedimos permiso al moderador. Discúlpame, Antonio. Bueno, si te voy a tener que cambiar el formato, está claro. Adelante, Tony. No, yo lo que quería, en fin, a lo mejor la Melilla de ahora es diferente a la de hace 15 años, pero también es diferente a una Melilla anterior, que había fábricas de conservas, había flota marítima, había... Qué gran Melilla que había toda una serie... había toda una serie de cosas que sí. ¿Y por qué ya no lo hay? Pues eso es lo que para que preguntar a qué economía... Si quieres te respondo, ¿eh? No quiero economía, pero sé por qué no hay más. ¿Qué economía hemos hecho en la ciudad? Y si esa economía que hemos hecho se piensa que es la que tiene futuro. A ver, Amin. Yo creo que cuando hablamos del gobierno de la ciudad, en términos positivos, vamos a ver, yo creo que este gobierno ha hecho muy poco para todo lo que podía hacer. Poquísimo. Si miramos en cifras todos los recursos que ha gestionado el gobierno de la ciudad, no es para que tengamos la Melilla actual. Creo que los melillenses nos merecemos una Melilla muchísimo mejor que la que tenemos hoy en día cada vez que despertamos. Y si esta ciudad sigue adelante, no es por el gobierno de la ciudad ni sus instituciones locales. Es por el empeño, el esfuerzo de nuestros pequeños empresarios, de nuestros ciudadanos, de los melillenses que todos los días se levantan a luchar para intentar salir adelante. Porque en términos de cifras, este gobierno ha manejado, por ejemplo, 3.000 millones de euros en 15 años. 3.000 millones de euros, es una auténtica barbaridad. Y sin embargo tenemos ningún centro educativo público nuevo, ningún centro sanitario público nuevo, ni en materia de dependencia, ni de ningún otro tipo. Bueno, y si ahora del gobierno de España, ¿no? Yo no voy a decir que esto sea catastrófico. Pero eso es competencia del gobierno de España, lo que acabas de decir, pero ¿no? me voy a remitir a las cifras concretas. Es decir, a ver si Emilio me deja y te cuento lo del paro. 13.000, casi 14.000 Ahora a ver si desempleados me deja en Emilio y te nuestra lo ciudad. Es cuento. decir, 2.000 niños Pero vamos a ver, a mí, que acuden al pero a mí, colegio. perdóname, Momento, por favor. ¿Cuánto ha crecido la población? Por favor, 7.000 habitantes. 4.000, no 7.000, estamos hablando 7.000 desde hace 6 años. En total son 4.000. Es decir, tenemos un 57% de paro juvenil. Es decir, nos estamos cargando a las futuras generaciones, al motor de la economía local. 2.000 niños acuden a los colegios sin desayunar porque no tienen con qué. Esto lo dice la Red Europea contra la Pobreza. ¿Qué ha hecho el gobierno en esa materia? Y Cruz Roja, y Cáritas. Efectivamente. Pero vamos a ver. No hablemos ya. A ver, a mí, que me digas tú, lo de los niños de los colegios para morirse de la risa. A mí no me provoca risa que No, es porque ocultan la realidad. Vamos a ver. Tanto el Ministerio de Educación como la Consejería de Educación, perdóname, pero... No se oculta nada.
¿Me dejas que diga algo? Sí, habla. No tenéis Hay remedio. muchos niños en Melilla que no pueden Yo te puedo hablar de desayunar. mi A ver, educación. te digo datos. Hay muchos niños en Melilla que no Emilio, pueden pero ¿qué desayunar, crees? coño. Pero ¿qué está hablando? Si se pusieron los comedores escolares, se pidió coalición por Melilla los comedores escolares en verano, se abrieron y se tuvieron que cerrar porque no iba nadie. No funcionó. ¿Cómo? aquello, porque no ¿Cómo? se hizo en base a un estudio real. Pero vamos, el es decir, estudio de los tú lo que no alumnos. puedes decir es Tú sacarte me de la dices, los chistera, niños van a los vamos a abrir colegios. los comedores sin haber informado ni a los padres, ni a los vecinos en los barrios. Y encima te doy un dato concreto de ese Ministerio de Educación del que habla. Tú sabes que el Ministerio de Educación de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad, tenemos el índice de paro y de pobreza, un 35% de pobreza. ¿Ha devuelto el 60% de las De las becas becas. porque no ha querido concederlas? ¿No ha querido flexibilizar los criterios de concesión de las Porque becas? no han cuadrado, dicen ellos, ¿no? Es absurdo, Dicen mire que usted, no, su no, obligación no, como no. director provincial No del había Ministerio de lugar. Educación es que el dinero que manda Madrid, que manda el señor Rajoy y el Ministerio Pero de Educación, a mí- quede en esta a mí, ciudad pero, y no se pero devuelva. termina de decir la frase. Él devolvió el 65% de las becas en el año 2012. En el Vale. 13 y en el Porque 14 no se gastaron. 13 y 14 no. Joder, No, no hay pero gente el en tema- Melilla, el no hay tema- gente en Melilla que necesite Pero ese dinero. El tema que la planteabais de ciudad los no lo ha comedores devuelto. es que es el tema de lo que yo digo la vieja política, ¿no? Se intentan tomar decisiones por parte de las personas sin contar Con los ciudadanos. Son los ciudadanos los que tienen que participar exactamente de ese tema. Señores, entonces ayudadme a que yo entienda la Escúchame, situación. cuidado. perdón. Ayudadme a que yo lo entienda. Ante esta situación de descontento generalizado hacia el PP, ¿quién va a rentabilizar? ¿El PPL, por ejemplo, que a fin de cuentas es una fisura de ese Partido Popular? Nada. ¿Eh? Dos caños. Porque Dos caños. Nada. tú sabes que a nivel nacional, Dos Alberto, se caños, habla Alberto, del desgaste que ¿Dos sufre. caños? ¿Otra vez dos caños? No Hay que- me voy a atrever. Según tú uno, ¿eh? No me voy, no me voy- Según tú uno. Tony ha dado la clave. Dice, lo que decidan los ciudadanos, la marca blanca del Partido Popular que ve que pierde la mayoría en muchos gobiernos y se ha creado ese... O sea, tú estás convencido de que hay una conspiración. Yo no me atrevo No, a hay. El PP ha creado marcas blancas me voy- para no, capitalizar no, el descontento. no me atrevo a dar Escúchame, escaños a cada yo no le formación llamaría política, conspiración. Yo no, Pero yo sí- hablo de encuestas sí, verificadas. Por la encuesta yo Sí, soy es cierto. Ah, si me habla de un barómetro de darle al uno para que vote al PPL, yo te No remedio, me ¿eh? refiero a esa. Sí, es Yo sí te cierto. puedo decir que la mayoría absoluta del gobierno está en cuestión. No, yo digo que el Partido No Popular te es puedo el decir partido si el más PSOE va a votado. crecer. Pero eso lo sabe también Yo Alberto. digo, el Partido Popular Está en es jaque. el más votado. ¿Y sabes quién es el mí, responsable de a que la mí, mayoría a mí. absoluta del gobierno esté en jaque? No es ni siquiera de la oposición. Es del propio gobierno de cómo ha gestionado la política, los recursos públicos y Con lo cual, si después gana con mayoría absoluta, también serán los responsables de que la gente le Efectivamente. vote, ¿no? Alberto, supuesto. ¿tú crees de verdad, y eres capaz de decir ahora aquí delante Que el de Partido la Popular es el Cámara? más votado. No, por supuesto, pero que va a sacar mayoría absoluta. Yo no he dicho eso. Yo eso no lo he Él dicho. sabe que no. Es que Bueno, que no tendrá mayoría si en Melilla con Es la ser atrevido si en decir que Melilla este con la que gobierno no está va a con la que está cayendo Yo te digo con la también que está aquí delante cayendo de con la que todo, está cayendo que vosotros no entráis en la asamblea. me da igual, pero Eso te lo digo. y te vuelvo a decir No otra estoy. cosa. Vale, y, pues- bueno, pues y ayúdame. añado, si el Partido Popular saca mayoría absoluta, Será porque la gente hoy quiere. en el 24 de mayo ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de Melilla? no, Ah. pero realmente llegará un momento en el que el melillense Se vaya, tenga... No se tiene que ir a ningún lado, ¿Qué hacemos? pero se dará cuenta de que irá. ¿Salimos por un paraguas la a la política no Vale. pinta nada en Pues mi vida. porque no te votan. La política- Respondedme una no, a cosa. mí no, a mí no. Respondedme Que una voten a quien cosa. quiera, Si pero de verdad no. pensáis que el PP puede perder apoyo electoral, ¿qué pasa con el segundo partido más votado? Con CPM. Coalición por Melilla. Correcto. Bueno, ¿Qué pasa con el CPM? ¿Va a subir? yo tengo mi teoría, ¿No? es decir, mi ¿Tiene teoría un es techo que establecido? aquí hay una polarización de la población rentabilizada por dos grandes fuerzas políticas, el Partido Popular y Coalición por Melilla. Además, cuyos líderes políticos, cada vez que se acercan las elecciones, sacan los cuchillos. Eso Cuando están en el gobierno, hay alianzas. Por ejemplo, dato concreto, el señor Imbroda ha sacado adelante, con un apoyo importante, casi del 80% de la Asamblea, tres presupuestos económicos Sí, señor. de la ciudad. De una formación política que ahora, a 2 meses de las elecciones, dice que el señor Imbroda es lo más malo del mundo y que esto es el fin. Es decir, cuando lo ha respaldado en el seno de la Asamblea. Por tanto, la incoherencia política Uy, es el pan de cada día. Te falta en un nuestra dato. ciudad. Y ahora tiene que entrar a la lucha de negro contra blanco. Por tanto, Claro, ¿quién va a claro. rentabilizar Claro, esto? claro, Yo claro. iría a un dato más concreto. El cambio en esta ciudad dependerá principalmente de lo que haga, bueno, del que tenga la capacidad de movilizar al 48% de la población que se abstiene. Eso es
Claro, Un dato por supuesto. clarísimo. ¿Y Es qué que percepción tienes? ¿Quién va a ser capaz de movilizar a esa población que hasta ahora se abstenía? ahora mismo, desde mi punto de vista, Gloria creo Rojas. que quien aporte renovación, frescura, imagen nueva, el Partido Socialista da un gesto. Es verdad que hay otras formaciones políticas que aparecen en escena. Sin Vamos duda. a ver cuál va a ser Sí, su acción. yo- Tony, ¿estás de acuerdo? Sí, yo siempre digo que en estos casos, y aquí en Melilla, el Partido Popular y Coalición por Melilla son las dos caras de la misma moneda. Bueno. Y a los dos les interesa... Bueno. Sí, son las dos caras de la misma moneda y a los dos les interesa, evidentemente, Efectivamente, Tony. el patrimonio... Patrimonializar. Exactamente. Yo creo que son monedas muy diferentes. Sí, sí, claro. Es la impresión No, que me da, son las dos caras de la misma moneda. cobre, Porque, Pero si la pones de canto, ¿eh? sí, Si sí, la claro, pones de canto. porque los dos intentan el patrimonio Para mí de son las sus... dos, yo las califico de dos derechas. Exactamente. siempre lo Dos así. derechas Es verdad, confesionales, dos claro, derechas que confesionales. utilizan Claro, el tema claro. identitario para enfrentar. Eso es. Mientras Aberchán dice, hermanos musulmanes unidos que el cristiano nos pisotea y el cristiano es Imbroda. Tenemos a Imbroda de hermanos cristianos unidos que el moro no El invade, que es moro Aberchán. tocó- A mí- Y en exactamente. medio, pues tiene que ser una formación claro. política que Bueno, sea capaz a de mí- romper. Y por tanto, pero- y por tanto, un y no momento... creo que sea acabamos- vídeo. Acabamos de hablar con Duni Al-Mansuri hace un momento y nos Sí. ha dicho que los oponentes les echan en cara lo del miedo al moro. Tendremos ocasión de analizar ese asunto. Amir Asmani, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Emilio Folgar, veo que has tenido ocasión de hablar, ¿eh? Has tenido ocasión. Gracias. Tendrás más. He Tendrás intentado más. tener mi hueco. Tony Rodríguez, muchas gracias. Muchas también. gracias a ti, Javier. Mi compañero Alberto Benzaquén, muchísimas Muchas gracias, gracias, por tu Javier. ayuda. Señores, hasta aquí una pequeña introducción al análisis, pero tendremos muchos más. No dejen de sintonizar Madrid, Conexión Melilla. Hasta la semana que viene.